¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Ya, ahora sí creo que me escuchan porque se estaba duplicando el audio. Sí, buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Como pueden ver en el Zoom, mi nombre es Dalia León. Y bueno, ya algunos que estaban acompañándonos en los seminarios gratuitos o en la resolución de exámenes de admisión, ya algo me conocen, pero si no, ya puedes ver ahí mi nombre. Y bueno, te voy a acompañar este ciclo anual en el curso de química. Buenas tardes a todos. Mil gracias por contestar en el chat y espero que se mantengan activos así durante toda la clase, porque cualquier pregunta o comentario que tengas sobre la clase, sabes que me puedes escribir por el chat. De hecho, por eso que estoy desde dos equipos, uno del que estoy transmitiendo la pantalla, donde vas a ver que hago los apuntes, y ya luego estoy en el otro equipo, que puedo estar muy atenta al chat que escribas, y así poder responder tu pregunta en el mismo momento que se genera la pregunta. ¿De acuerdo? Pues cualquier cosita con confianza, ya sabes, puedes escribirme para poder que quede todo claro, que es la meta, ¿ya? Bien, vamos a empezar. El día de hoy el tema que tenemos que abordar es el primer tema de química, titulado Magnitudes fundamentales y derivadas. Si tú ves el prospecto o el temario del examen de admisión de San Marcos, de UNI o de otra universidad, puedes ver que este es el primer tema que se le asocia a química. Aunque también lo podemos ver o asociar este tema a una de las matemáticas como el álgebra, porque vamos a hacer conversión de unidades. Y en conversión de unidades, pues lo puedes hacer en otras áreas. Pero sobre todo nos vamos a enfocar en las magnitudes y en las unidades que vamos a usar alrededor del curso de química. Como de repente tú sabrás, luego tendremos temas como enlaces, reacciones, estequiometría, temas donde tú vas a hacer cálculos matemáticos. Y para eso es importante que en la clase de hoy tú sepas cuáles son esas unidades que vamos a utilizar dentro del curso de química. ¿No? Entonces, empezamos. Hablemos en primer lugar del Sistema Internacional de Unidades. La química, puesto que es una ciencia, realiza mediciones. Cuando tú mañana más tarde, si empiezas a postular a una carrera de ingenierías o una carrera de salud, vas a llevar laboratorio de química, ¿no? Cuando llevas tu laboratorio de química a la universidad, vas a tener que medir sustancias. Ya puede ser la masa, la cantidad de átomos que hay en una sustancia, la temperatura en la que tiene que estar el laboratorio para que hagas las reacciones químicas. Entonces vas a hacer varias mediciones. Pero estas mediciones se pueden hacer con cualquier unidad. No. Esas mediciones científicas que tú vas a realizar las tienes que realizar según el sistema internacional. Antiguamente podíamos medir la longitud o la distancia, por ejemplo, en pies. En la actualidad, por ejemplo, si, no sé, pues tenemos una persona que calza 39, el pie es más grande, y de repente él puede contar, no sé, 50 pasos de distancia. Pero una persona que tiene, no sé, pues talla 35 y es más pequeño, puede contar 55 pasos de distancia. Entonces, como te das cuenta, no es exacto el conteo por pies en la actualidad. Entonces, para ser más exactos, es que se crea este sistema internacional. ¿Cuál es lo más importante del sistema internacional? El sistema internacional tiene un sinfín de unidades, un sinfín, infinitas las unidades. Pero 7 de ellas, esas 7 que ves aquí, son básicas. ¿Qué significa que sean básicas? Cuando estas operen entre ellas, vamos a obtener una nueva magnitud, la llamada magnitud derivada. ¿De acuerdo? Entonces, los que sí tienes que aprender y recordar son las que te estoy mostrando en este cuadrito, que son 7. Vamos a ver un poquito al detalle cada una de ellas. La primera magnitud es la magnitud de masa, la cual estoy subrayando en amarillo, la magnitud masa. La masa, según el sistema internacional, se va a medir en kilogramos. Aquí hay un pequeño detalle. A pesar que el sistema internacional te pide que lo midas en kilogramos, cuando tú apliques las fórmulas del curso de química,
vas a tener que hacer una pequeña conversión, un pequeño cambio. En el curso de química, cada vez que usemos masa, va a tener que estar expresada en gramos. Entonces, ahí la diferencia. Entonces, lo voy a escribir aquí en las fórmulas químicas. En las fórmulas químicas deberá expresarse en gramos. ¿Cómo abreviamos gramos? Solamente con la letra G. Ten cuidado porque algunas personas piensan que gramos, cuando es plural, se pone así, que RS, o que gramo es GR, o incluso le ponen el punto, lo cual es incorrecto. La unidad gramos solo se representa con la letra G. Sea 1, sean 2, sean 20 gramos, siempre va a ser solo 20 G. Nada más, sin punto, sin letra S de plural. ¿De acuerdo? Entonces, Dalia, tú me dirás, ¿qué pasa si el examen de admisión me pide la masa? Dice, ¿no? Y de como resultado la masa expresada en unidades del sistema internacional. Si el problema me pide que esté en sistema internacional, ¿yo debo de aplicarlo así en la fórmula? No. Ya te vuelvo a recalcar. Tú en la fórmula sí o sí lo vas a poner en gramos. O sea, tu resultado va a salir en gramos. Y una vez que tengas tu respuesta en gramos, recién lo convertirás a kilogramos. Entonces, si el examen de admisión te pregunta ello, ya sabes, aplica lo normal en gramos y luego lo conviertes. ¿De acuerdo? Esta unidad es una unidad bastante usada para nosotros en química. En química hay temas que nunca faltan en el examen de admisión y uno de ellos es estequiometría. Y en estequiometría sí o sí vas a calcular la masa. Luego tenemos la magnitud-longitud que se mide por metros. No es una unidad que mucho aplicamos en química, pero en este caso sabemos que del metro el símbolo es la letra M. ¿Ah? Por ejemplo, hace un ratito yo te explicaba que las magnitudes derivadas son las que se obtienen a partir de la operación de las bases. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo multiplico longitud por longitud? Si yo multiplico longitud por longitud, en otras palabras, ¿esto a qué va a ser igual? A que tú multipliques metro por metro. Resultado de esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos metro cuadrado. Entonces, mira, de ser longitud, pasó a ser una nueva magnitud. ¿Cuál? La magnitud área. El área se mide en metros cuadrados. ¿Te diste cuenta entonces por qué llamamos básicas y por qué llamamos a otras derivadas? Las básicas son las unidades fundamentales. Y son 7 estas de aquí. Y si en el examen de admisión te viene cualquier otra unidad que no esté en este cuadro, automáticamente tú qué dices, ah, Alia, esa es una magnitud derivada. ¿De acuerdo? Tenlo en cuenta. Entonces. Estas son básicas, cualquiera que no esté aquí será derivada. A ver, entonces, ejemplo, a ver, Salud. Si yo te pregunto por la densidad, indícame, ¿la densidad es magnitud básica o derivada? Veo tus respuestas en el chat. Excelente, Keila es la primera en responder y es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque no está en el cuadro. En el cuadro solamente tenemos masa, longitud, temperatura, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cualquiera que no esté aquí mencionada, bueno, es una magnitud derivada. ¿De acuerdo? A ver, pongamos de ejemplo, si yo te digo la corriente eléctrica que se mide en coulombs, derivada o fundamental, o derivada o básica. Corriente eléctrica que se mide en coulombs. Otra vez, Keila, excelente, estás súper atento. Es una derivada, no está en la tabla, entonces es derivada, ¿de acuerdo? Básicas o fundamentales solo son estas 10. Bueno, no voy a subrayar longitud porque como te comenté, no es que lo utilicemos mucho en química. Pero vamos con la siguiente, que es la temperatura.
La temperatura es una unidad que sí vamos a utilizar bastante. Esta unidad se expresa en Kelvin, el cual tiene como símbolo una K mayúscula. Fíjate que en la K de kilogramos es una K minúscula, ¿ya? Cuando la K sea mayúscula se refiere a temperatura, se refiere al Kelvin. Algo que también te tengo que tener o te tengo que indicar, ¿no? En este caso, el sistema internacional lo indica en Kelvin. Y en todas las fórmulas de químicas, obligatoriamente debe de estar en Kelvin. Oye, Dalia, pero el examen de admisión me da la temperatura en Celsius. ¿Qué hago? ¿Aplico en la fórmula mi cantidad en Celsius? No. Esta cantidad en Celsius tendrás que transformarlas a Kelvin. No te preocupes que al avanzar la clase vamos a ver cómo es que haces esa conversión. Pero no te olvides, acá sí estás obligado y es obligatorio que esté en Kelvin. Bueno, más que dato, es unidad obligatoria para fórmulas en química. Ahora tú me preguntarás, Dalia, pero hace rato tú dices un ejemplo donde la pregunta de examen de admisión me pedía la respuesta en sistema internacional. Bueno, con la temperatura es fácil, porque si te piden indicar la temperatura final según el sistema internacional, lo tienes en Kelvin. Y en la fórmula tú vas a trabajar con Kelvin. Entonces ahí no hay nada que convertir. El problema está si el examen de admisión te dice, y da como respuesta la temperatura en Celsius. Ahí sí hay que convertir, porque tú en la fórmula química lo vas a aplicar en Kelvin. Y si el problema de admisión te pide Celsius, ahí sí tienes que hacer una conversión al final. Igual, no te preocupes que vamos a ver ejercicios que, con los que vas a aprender cómo hacer esa conversión. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente unidad, que es el tiempo, la cual también voy a subrayar, porque es una unidad que sí usamos dentro de química. Bueno, no es que la usemos mucho, de hecho, la vamos a utilizar en un solo tema, que es electroquímica. Y bueno, electroquímica también es un tema que viene en examen de admisión. ¿Ok? El tiempo se mide en segundos. Igual, estás obligado a, en cada pregunta de examen de admisión o en cada pregunta donde vas a aplicar una fórmula, estás obligado a que sí o sí tiene que estar en segundos. Dale, pero el problema de examen de admisión me dice 72 minutos. Ah, bueno, transfórmalo. Dale, pero el examen de admisión me dice 1 hora. Cámbialo a segundos. Solo puedes utilizar la fórmula química si tu tiempo está en segundos. ¿De acuerdo? La siguiente unidad es la intensidad de corriente, la cual se mide en amperes. El símbolo es una A mayúscula y de igual manera lo vas a utilizar en un solo tema. Tiempo e intensidad de corriente lo usas en el mismo tema, electroquímica. Y también el que tu intensidad esté en amperes es obligatorio para que lo utilices en las fórmulas de química. La siguiente unidad es cantidad luminosa, o perdón, intensidad luminosa, la cual se mide en candelas. El símbolo SD. Sin embargo, esta intensidad luminosa tampoco es algo que vamos a usar en química, ¿ya? Por eso recuerdo, estas 7 son las básicas, pero vamos a utilizar las 7 en química, no. ¿Cuáles vamos a usar? Las que están subrayadas, ¿ya? Pasamos a la última, que es cantidad de sustancia, y que quizá para la química va a ser la más importante de todas. ¿Por qué? Acuérdate que la química es la ciencia que estudia la materia. Y la cantidad de sustancia te va a indicar cuánto de materia hay. Por eso que la química no puede, en ninguna operación química tú puedes dejar de calcular las moles. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la unidad más importante para la química, porque la química se basa en el análisis de las sustancias, ¿de acuerdo? ¿Cómo medimos la cantidad de sustancia? En moles. Entonces, este cuadrito, 5 sí o sí las vas a aprender, porque esas 5 sí o sí vamos a aplicar en los temas que vamos a ver
más adelante en química. Entonces, hasta ahí. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, házmelo saber por el chat, por favor. Tenemos 7 magnitudes. De esas 7 que son básicas, 5 vamos a usar más. Y no te olvides que si tú operas estas magnitudes entre ellas, ¿qué obtenemos? Las magnitudes derivadas. ¿De acuerdo? La única que va a cambiar aquí es masa. Y me piden calcular masa. ¿A qué unidad lo debo de transformar? A ver, Salón, veo tu respuesta en el chat. El examen de admisión me pide calcular la masa. Yo voy a aplicar una fórmula, pero ¿en qué unidad debe de estar mi masa? Bien, Keila. Bien, Santiago. Ah, perdón, Santiago, hablamos de masa. Bien, Ruth. En gramos, en gramos. Dale, el sistema internacional dice kilogramos. Sí, pero tú lo vas a omitir porque en la fórmula química debes de aplicarlo en gramos. No te olvides el detallito que te estoy escribiendo ahí en Fuchs. ¿Ah? Bien, veamos algunas magnitudes derivadas. Bueno, como tú comprenderás, magnitudes derivadas hay un montón porque estas se forman a partir de las operaciones de las bases. Hay un montón de magnitudes derivadas, pero te he puesto aquí las que quizá más vas a ver en el paso de ciencias, no solamente química, en física también. Pero igual, vamos a subrayar las que usamos en química. Ya empezamos subrayando el volumen. El volumen es una unidad que vamos a usar bastante en química, sobre todo en el tema de soluciones y estequiometría. Pero hay un pequeño detalle. Según el sistema internacional, esta se va a medir en metros cúbicos, como lo puedes ver aquí. Sin embargo, para fórmula química, esta debe de transformarse a litros o a mililitros. Entonces, para la fórmula química debe de estar o debe de ser en litros, el cual tiene de símbolo una L mayúscula, ¿no? Bien, si nosotros seguimos, tenemos la densidad, que es otra magnitud que vamos a usar bastante, de hecho, en química, y esta se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, y otra vez hago la aclaración, para fórmulas de química, para calcular más rápido, no utilizamos kilogramos sobre metro cúbico, sino lo que vamos a utilizar es en este caso gramo, 1 gramo por cada mililitro. Entonces, en fórmula química la vamos a convertir en gramo por mililitro. La velocidad es una magnitud derivada. Y tú dirás, Dalia, ¿por qué? Porque la velocidad es medir la longitud entre el tiempo. ¿Ya? Velocidad sería igual a la longitud, que es la distancia, sobre el tiempo. Entonces, mira, tengo 2 unidades básicas que se están operando entre ellas. En este caso, se están dividiendo. Entonces, si tú operas, ya sea multiplicando o dividiendo 2 básicas, que vas a obtener por consecuencia una derivada, que en este caso es velocidad. Y es metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Igual manera tenemos la magnitud de aceleración. No es que lo utilicemos en química, pero puedes ver que es derivada. ¿Por qué? Porque involucra longitud y tiempo. La fuerza, de igual manera, es derivada. ¿Por qué? 3 unidades. Masa, longitud y tiempo. En el caso de la presión, si lo usamos, si usamos presión en química, y generalmente esa presión la vamos a usar en pascales. Por eso que tú ves aquí un PA, un pascal. ¿Ya? Y la energía que a veces se puede utilizar y que esta se mide en joules.
Hay más magnitudes derivadas, claro, ya lo veíamos, el área, el volumen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, capacidad calorífica, entre otras propiedades, pero en este caso solamente vamos a utilizar básicamente estas cuatro, ¿ya? Bien, entonces, hasta ahí terminamos la parte de magnitudes. Igual, si tienes alguna pregunta o comentario, házmelo saber por el chat. Pero antes de pasar a otro tema, vamos a resolver una pregunta sobre magnitud, ¿ya? Y vamos a resolver la primera pregunta de la clase del día de hoy. En esta pregunta tenemos un texto, porque como tú sabrás, en los exámenes de admisión recientes, sobre todo en San Marcos, siempre te van a poner una situación y de esa situación la pregunta, ¿no? Entonces, esta es la situación y de esa situación, esta es la pregunta para responder. Entonces, vamos a analizar el texto para poder responder a la pregunta. ¿Qué nos pide? Nos piden cuántas magnitudes básicas y cuántas derivadas se mencionan. Entonces, voy a utilizar el resaltador medio naranja para magnitudes básicas y voy a utilizar el resaltador verde para las magnitudes derivadas. Aunque el verde no es que se note mucho, mejor vamos a utilizar este que es medio rosito, ¿ya? Entonces, yo voy a leer y voy a hacer una pausa cuando hablemos de una magnitud y me vas a escribir en el chat si la magnitud es básica o derivada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la ucraniana ciudad de Chernóbil existía una importante central nuclear. El 26 de abril de 1986 contaba con 3.200 megawatts de potencia térmica. Y aquí hay una primera magnitud, la potencia térmica. Y como puedes ver, se está midiendo en megawatts. Esta potencia térmica, megawatts, ¿será magnitud básica o magnitud derivada? Veo tu respuesta en el chat. Bien, Keila, bien, María, bien, Dalmiro. Excelente, chicos. Hasta ahora nadie se equivocó. Muy bien. Es una magnitud derivada. No está en el cuadrito, ¿ya? Entonces, en este caso, es una magnitud derivada, la potencia térmica, ¿ya? Entonces, por eso que lo he puesto de rosa. Vamos a pintar de rosa todas las derivadas y vamos a pintar de amarillo todas las bases, ¿de acuerdo? Sigamos leyendo. Dice, y tiene 1.000 megawatts de potencia eléctrica. Entonces acá tenemos otra magnitud, la magnitud potencia eléctrica. Y esta se mide en 1.000 megawatts. En ese sentido, ¿es una magnitud derivada o básica? Bien, Isla creo que es el apellido. Nayeli, está bien. Bien, Matías. Deri, ok, Hernán. Bien, Marisol. Exacto, excelente, Salón. Es una magnitud derivada también. La potencia eléctrica o los watts no estaba en el cuadro inicial. La siguiente dice, bueno, cuando uno de los 4 reactores empezó a arder. La lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la radioactividad liberada en Hiroshima y se produjo una contaminación de alrededor de 142.000 kilómetros cuadrados. Momento, ahí tenemos otra magnitud. Dice kilómetros cuadrados o hace referencia a la magnitud área. ¿Y el área es básica o derivada? Bien, bien, chicos, es derivada. Dalia, pero kilómetros, kilómetros. ¿No dijiste que metros era básica? Sí, metros. Pero este es kilómetros cuadrados. Ya es área. Si solamente fuera metros, esta sería longitud y sería básica. Pero como son metros al cuadrado, o sea, metro por metro o kilómetro por kilómetro, esto ya es una derivada. ¿De acuerdo? Bien por ahí a los que no se equivocan. Seguimos. En el norte de Ucrania, ¿no? Para controlar el fuego se arrojaron 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla y otros. Ah, mira, esas 4.500 toneladas, básico o derivado. Ah, bien, Ricardo y Santiago.
Bien, Keila. Básicas. Dalia, ¿pero por qué? Es que toneladas es una unidad de masa. Una tonelada, y de hecho lo voy a poner aquí porque San Marcos lo suele utilizar bastante en su examen de admisión. Una tonelada es equivalente. Ojo, no estamos diciendo que es igual, el término correcto es decir que es equivalente. Es equivalente a 1000 kilogramos. A 1000 kilogramos. Entonces, examen de emisión de San Marcos, esto viene a cada rato. De hecho, si no te aparece la palabra tonelada, te puede venir la T y la N, el cual hace referencia a lo mismo, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Al decir que es 4500 toneladas, ya hemos dicho que se refiere a masa, y masa es una unidad o una magnitud base. Es la primera base, ¿ya? Entonces, hasta el momento tenemos 3 magnitudes derivadas, 1, 2 y 3, y una magnitud básica en amarillo, que es toneladas. Sigamos leyendo. Se utilizó entonces toneladas de plomo, arena, arcilla y otros materiales para apagar las llamas, que alcanzaron los 2500 Celsius. Bien, 2500 Celsius hace referencia a temperatura. Pregunta Salón, ¿básica o derivada? Excelente, bien, es una magnitud básica. Por eso la pintamos de amarillo. Y el humo radioactivo se elevó a una altura considerable de 1000 metros de altitud. Entonces, esos 1000 metros, ¿qué será? ¿Básica o derivada? Básica. Bien, Lisette con el inglés. Es basic. Es basic. Bien. En este caso, básica también, ¿no? 1000 metros es en este caso longitud, y longitud es una unidad básica. ¿Ya? Bien, luego dice 30 años transcurridos, y no solamente ese 30 años, aquí al inicio decía 1986, y estos 30 años, ¿a qué hace referencia? ¿A qué magnitud? Excelente, Matías, a la magnitud tiempo, hace referencia al tiempo. ¿Y el tiempo es básico o derivado? Básico. Bien, entonces vamos a contar. Tenemos, primero nos preguntan cuántas son básicas, o sea, veremos los amarillitos. Aquí hay una, tiempo. Aquí hay una, masa. Aquí hay 3, o con esta sería la tercera, temperatura. Esta sería la cuarta, longitud. Y tiempo ya habíamos dicho, ¿no? Entonces hay 4 básicas. Así que solamente podría ser la clave carbón, porque es la única que tiene 4 básicas. Y si cuentas, también hay 3 derivadas. 1, 2 y 3. Entonces, por favor, si está claro, indícame con el emoji de dedito o pon entendido en el chat. Es importante saber que está todo claro hasta ahí. Gracias, Santiago, por poner tu like en el chat. Todo okis. Gracias, Hernán. Bien. Seguimos entonces con la sesión, ya con la clase de hoy. Luego tenemos otra pregunta parecida sobre magnitudes, pero vamos avanzando un poquito más de la parte teórica que tenemos que ver, y al final vemos las preguntas que nos queden por resolver, ¿de acuerdo? Retornamos entonces a la notación científica. Como yo te decía al inicio de la clase, no es que la notación científica sea algo netamente químico, ¿no? Tú lo puedes ver en física, la conversión de unidades, o lo puedes ver en el álgebra, o lo puedes ver en aritmética, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver esa notación científica que quizá más utilizamos en química. Entonces, es importante, eso sí, que recuerdes los datos que están aquí y en el orden en el que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, múltiplos van a ser unidades mayores, ¿ya? Por ejemplo, creo que todos conocemos por el tema de la internet o por los espacios en la nube, el término de giga.
¿no? Voy a resaltar aquí, estamos en giga. Entonces, la palabra que quizá nosotros conocemos es la palabra de gigabyte. Gigabytes, que matemáticamente, bueno, científicamente se resume en una G mayúscula y la B de bytes. Pero que si todos tenemos nuestro correo Gmail, sabemos que el correo Gmail gratuitamente nos da el Google Drive, el cual tiene 15 gigabytes de capacidad. Pero esos 15 gigabytes o este término giga, ¿a qué resume? Bueno, resume a lo siguiente. En el caso del Google Drive, el Google Drive nos proporciona 15 gigabytes. Entonces vamos a ver a cuánta cantidad se refiere. En vez de gigabyte, vamos a poner el valor que lo reemplaza. Ojo. Ahora, mira, ¿qué valor lo reemplaza? Acá lo indica, el valor que lo reemplaza es 10 a la 9. Significa que tú pones el 15 y vienen 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esta es la cantidad de bytes que te regala Google Drive o tu cuenta Gmail. Imagínate. Y para nosotros de repente es insuficiente, ¿no? No te alcanza para nada. Dalia, pero si me compro un disco duro me da 1 terabyte. A ver, comparemos. Un disco duro me da 1 terabyte. Entonces vamos a ver a qué resume esa tera. Esa tera a qué es igual. Entonces fijémonos en la tabla. En la tabla, 1 tera es 10 a la 12. Es decir, que 1 tera es 1000 gigabytes. Y 1 gigabyte es 1000 megabytes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a poner el número. Sería 1 tera, 1. Y en vez de tera, ¿cuántos ceritos irían? 12 ceritos. Entonces, todo este número gigante es lo que te da de almacenamiento un disco duro. Un 1 con 15 ceros, porque 15 ceros resume el término tera. Entonces, cada vez que tú veas la T mayúscula que se refiere a tera, es que hemos resumido toda esta cantidad de ceros. O cada vez que veas la G mayúscula, que significa giga, es que hemos resumido todos esos números. Entonces, ¿para qué utilizamos notación científica en ciencia? Para que nuestros reportes o cálculos químicos no tengan gran cantidad de ceros, es imposible leerlos, ¿no? Si a veces cuando nos ponen cifras de nos ponen cifras de 4 dígitos, estamos pensando si será 1000, si será 4000, 5000, o qué otra cantidad, si será millón o si será 1000. Si así nos confunden, ya pues imagínate peor si vemos esta cantidad de ceros, ¿no? Entonces por eso mejor lo resumimos con estas palabras. Entonces, cuando aumenta la cantidad, se le llama múltiplos. Como ves aquí, aumenta la cantidad de ceros, por eso que tera es un múltiplo. Dale, pero ¿qué pasará con un submúltiplo? En vez de aumentar la cantidad de ceros, le quita cantidades de ceros. Y le quita, y por eso tenemos los valores decimales, ¿no? 0,000. Igual vamos a poner en este caso ejemplos. Supongamos, por ejemplo, a ver, aquí yo la botella de agua que tengo, la bebida que tengo, indica que tiene una capacidad de 500 mililitros. mililitros. Pero mililitros, que lo voy a poner aquí del color celeste, está en este casillero, miren, estoy pintando de celeste, ahí está mililitros. ¿Ya? Y yo quiero saber cuántos litros, por ejemplo, no sé, yo quiero convertir esta cantidad a litros.
porque voy a hacer mi reporte científico y hemos dicho que en el reporte científico no puede estar en mililitros, sino tengo que ponerlo en unidades del sistema internacional, sería litros. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Ah, bueno, la unidad base está para acá. Ahí estarían los litros. Entonces, vamos a convertirlo a litros. Esta M de mililitros, ¿con qué lo tengo que reemplazar? Bueno, lo tengo que reemplazar con 10 a la menos 3. Entonces, si yo hago la operación, este 10 a la menos 3, ¿qué hace? Que la coma decimal corra 3 espacios. Entonces, aquí corre un primer espacio, aquí corre un segundo espacio y aquí un tercer espacio. Entonces, obtenemos como número el 0,500, que en resumen nos daría 0,5 litros. Repito esta parte de nuevo. Cuando nosotros hablemos de múltiplos, va a aumentar la cantidad de ceros hacia la derecha. ¿Ya? Tiene múltiplos porque se multiplica el número por algo en base 10, positivo. En cambio, aquí van a ser submúltiplos porque tú vas a multiplicar en base 10, pero con valores negativos. Mira, acá está 10 a la menos 3. Y se van a aumentar ceros, sí, pero hacia la izquierda, como decía Lester en el chat. ¿Ya? Entonces, esos 500 mililitros se van a convertir finalmente en 0,500 litros. Y así cambiamos la unidad. Entonces, aquí puedes ver otro detalle más de los múltiplos o submúltiplos. Los múltiplos, que son las cantidades grandes, son cantidades grandes en base a 10, pero esta base 10 tiene que ser positiva. 10 a la 1, a la 2, a la 3, a cualquier número positivo. ¿Ya? Mientras que los submúltiplos son igual, multiplicaciones en base 10, pero con valor negativo. Como por ejemplo, ¿no? 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3. Y dependiendo si es negativo o positivo, la coma correrá, ¿no? Un momento, por favor. Y ahora sí se enlazó el lápiz. Que cargue el archivo porque no me hacía caso al lápiz. Ahora sí. Mil disculpas. Entonces vamos a continuar. Yo te iba diciendo, ¿no? Cuando hablemos de múltiplos, va a aumentar los ceros, pero esos ceros aumentan hacia la derecha. Y si cuando tú quieres abreviarlos, lo vas a abreviar, pero con cantidades positivas. 10 a la 2, el 2 es positivo, o 10 a la 6, el 6 es positivo. Pero si hablamos de submúltiplos, la cantidad de ceros va a aumentar, pero hacia la izquierda. Y si te das cuenta, el exponente va a ser negativo, el exponente de la base 10. ¿No? Entonces, para poder aplicar la notación científica y la conversión, vamos a ir a un ejercicio práctico. Bien, nos piden convertir o determinar las equivalencias correctas, las que estén bien. Y como te das cuenta, te cambian los múltiplos y submúltiplos. Aquí tenemos kilogramos, aquí teragramos, aquí metros cúbicos y aquí centímetros cúbicos, aquí kilómetros y aquí gigámetros. Entonces, hay que convertir esas unidades. A ver, te dice. Identifica cuál es correcto. Inicialmente dice que la Tierra tiene indica que la Tierra tiene 4.500 millones de años. A ver, Salón, ¿qué tipo de magnitud
¿Con qué tipo de magnitud estamos trabajando? $4.500 millones de años. Bien, la magnitud es el tiempo. Y si recuerdas el tiempo, es una magnitud básica. Básica o también llamada fundamental. Entonces, aquí, por lo que nos pide el ejercicio de millones de años, hay que pasar solo a años. Entonces, aquí tendríamos que resumir la palabra millones. Millones a 10 a la ¿cuánto equivale? 1.000.000, ¿cuántos ceritos tienen? Bien, Keila, Luis, Hernán, Henry, Rocío. Equivale a 6. Entonces yo lo puedo poner así. 1 con 6 ceritos. O lo puedo poner de frente 10 a la 6. Y lo demás se multiplican 45, o perdón, 4.500. O también puedes poner 45, 10 al cuadrado. Cuando tú tienes dos bases iguales, sus exponentes te suman. Entonces me quedaría 45 por 10 a la 8. Ah, buena pregunta, Jonathan. Jonathan me pregunta en el chat, ¿y cuándo vamos a hacer magnitudes escalares? El problema es que, como les dije, química no es el único curso donde ustedes ven magnitudes. Y magnitudes escalares las pueden ver en física, ¿no? Cuando hagan movimiento parabólico, ahí creo que van a ver, ¿no? El tema de radianes, ¿ya? El tema de pi, ¿no? Pero en química no. No sé si respondo tu pregunta, Jonathan. ¿Ya? En química solamente trabajamos con básicas y unas cuantas derivadas. Entonces, espero me confirmes, Jonathan, si es que quedó clara la duda. Sí, Liz, lo que ahorita estamos haciendo de esto de abreviar por la cantidad de ceros, abreviarlo, eso se llama notación científica. ¿No? Bien, entonces, ¿cuántos años tenemos entonces finalmente? Como conclusión, 4.500 millones de años es equivalente a 45 por 10 a la 8 años. Y bueno, tú dirás, Dalia, pero acá sería falso. No, pues dale forma. Acá dice con 10 a la 9. Tú dale forma. ¿Cómo le doy forma? Bueno, esto también sería igual a 4,5 por 10 a la 9. Porque también podría ser 450 por 10 a la 7. Y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, yo, en este caso del valor inicial, puedo aumentar el valor corriendo la coma o disminuir el valor del exponente igual aumentando los ceros o la coma. Entonces, ¿será verdadero o falso? Dice 1, 4.500 millones de años es igual a 4,5 por 10 a la 9. Sí, esto es correcto. Seguimos. 5.976 por 10 a la 24 kilogramos, hay que pasarlo a teragramos. Ahora sí, es 5.976 por 10 a la 24 kilogramos.
Pero de esta unidad tienen que lo pasemos a teragramos. Entonces yo te recomiendo que primero lo pases a la unidad básica. ¿Y cuál es unidad básica? Gramos. Primero pasa a gramitos, luego lo pasas a teragramos. Entonces, para convertir a gramos, ¿qué haríamos? Vamos a convertir por factor unitario. Yo quiero que cada kilogramo se vaya, entonces voy a poner a kilogramos aquí abajo. Ahora, de kilogramos yo quiero pasar a gramos, entonces lo que quiero pasar va a ir arriba. ¿Por qué? Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Lo único que en este caso yo quiero hacer es eliminar esto y quedarme solo con gramos. Bien, entonces aquí sería 5976 por 10 a la 24 por 10 a la 3. En resumen, sería 5,976 por 10 a la 27. Dirás, dale, ¿y por qué es 27? Porque este 20 tiene de exponente 24, perdón, este 10 tiene exponente 24 y este 10 tiene exponente 3. Cuando dos bases iguales se juntan, los coeficientes se suman. Eso 24 más 3, 27. Ya, Dalia, esa es mi respuesta. No. ¿Qué te dije? Después de obtenerlo en gramos, porque ahorita ya lo tenemos en gramos, tienes que convertirlo a teragramos. Entonces, de la misma manera, un teragramo, porque lo pongo arriba, porque es lo que quiero que quede, ¿no? Y que va a ir abajo la cantidad de masa, que en este caso es 10 a la 12. Un teragramos tiene una masa de 10 a la 12. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Aquí se va gramos, y aquí también se va gramos. Entonces, para simplificar, simplificamos adelante y aquí. Más hacemos, así como si está junto se suma, cuando hay una división se resta. Entonces obtenemos entonces, como hay que restar, este 27 menos este 12 nos sale 10 a la 15 teragramos. Repetimos esa parte. Nos dan 5,9, redondeando 6 por 10 a la 24. Pero nos lo dan en kilogramos. Te piden que lo pasemos a teragramos. Entonces, ¿qué te recomiendo? De kilogramos, primero pasemos a gramos. Arriba vas a poner lo que tú quieres obtener, gramos, y abajo vas a obtener lo que tú quieres desechar. Entonces, si operamos, en base 10 es 10 a la 3 y 10 a la 24 más 10 a la 3, finalmente me arroja 10 a la 27. Ahora, esta 10 a la 27 está en gramos, pero si yo lo quiero convertir en teras, lo divido entre 12. Y indican, a partir de esto se generan 5,976 por cada 10 toneladas de esta sustancia, ¿no? O en ese caso teragramos,
Y acá sería verdadero. Mira, de 24 lo convertimos a 15 teragramos. Y eso es verdadero. Ah, porque 10 a la 3. 10 a la 3 está acá en moradito. Mira, la pregunta que hacía Ricardo. Acá es 1000. Y ese 1000, como tiene 3 ceros, lo abrevié con 10 a la 3. No sé si respondo a tu pregunta, Ricardo. Alguien había alzado la manito, pero ya lo bajaron. Listo, Ricardo. Gracias por tu respuesta. Bien, entonces ahí ya vamos dos verdaderos. Vamos a hacer el desarrollo del punto 3 y del punto 4. Un momentito y... Ya. Entonces vamos con el punto 4 que vamos a resolver. Decía, perdón, el punto 3. Dice 1,083 por 10 a la 21 metros y nos preguntan a cuántos centímetros es equivalente. ¿A cuántos centímetros cúbicos? De metro cúbico a centímetro cúbico nos pide. Entonces, ¿qué hacemos? De metros hay que pasar, por ejemplo, bueno, hay que pasarlo a litros y de litros hay que pasarlo a centímetros cúbicos. Entonces, aquí voy a convertir este valor de metro cúbico. ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. 1083 por 10 a la 21 metros cúbicos. Un metro cúbico, ¿dónde lo voy a poner? Abajo, porque me interesa que estos dos se eliminen. ¿Qué voy a poner arriba? La unidad que yo quiero alcanzar. Yo quiero alcanzar los litros y un metro cúbico es 1000 litros. Entonces, operamos. Aquí simplificamos, aquí también, y estos dos que voy a pintar, como tienen bases iguales, sus exponentes se suman. Entonces, finalmente queda 1,083 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Litros. Pero no necesitábamos litros, sino necesitábamos centímetros cúbicos. Ah, bueno, hay que volver a convertir. Yo quiero obtener centímetros cúbicos, por lo tanto, litros que se van. Así que el litro se pone abajo. Y si se pone abajo, ya se va a ir este y este. Ahora, un litro, ¿a cuántos centímetros es equivalente? Un litro es equivalente a 10 a la 3 de centímetros cúbicos. Igual que aquí, ¿no? Un metro cúbico es 1000 litros, un litro es 100, o perdón, 1000 centímetros. Entonces vamos a simplificar L y L y luego operar. Esa sería entonces la respuesta. ¿Ah? ¿Puedo repetir? Claro que sí. Nos pedían pasar de metro cúbico a centímetro cúbico. Hay que pensar en las unidades de conversión. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Por qué utilizo esta relación? Porque necesito eliminar a los metros cúbicos.
Entonces acá se va y se va. Y como son base 10, estos de aquí se suman. Ahora, en este caso de litros, quiero pasar a centímetros cúbicos. Entonces, abajo pongo lo que quiero eliminar. Yo quiero que se vaya a litros, lo pongo abajo para que se elimine. Y arriba voy a poner lo que yo quiero obtener. Yo quiero obtener centímetros cúbicos. Entonces, 10 a la 24 más este 10 a la 13 o 10 a la 3 me sale aquí abajo 10 a la 27 centímetros cúbicos. No sé si Liz respondí tu pregunta. Tú que me pedías explicar esa parte otra vez. Excelente, Liz. Y vamos con la última de esta parte, la última premisa de esta pregunta, que es la 4. En la 4 me dicen que tenemos 6,370 por 10 a la 3 kilómetros. Y nos lo piden convertir a gigámetros. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando sean magnitudes diferentes, ¿a qué me conviene convertirlo? Hay que hacer dos caminitos. De kilogramos a la unidad métrica, que es el metro, o a la unidad básica, gracias Keila, desde de kilómetro a metro, y de metro a gigámetro. Ese es el trabajo, ¿ya? Dale, ¿qué pasa si me dicen de kilómetro a metro? Fácil, conviértelo de frente. Dale, ¿qué pasa si me dicen de kilómetro a centímetro? Ahí sí, cuidado. Yo te recomiendo primero pasarlo a metro y de metro a centímetro. Es la manera más fácil de trabajar. Bueno, empecemos. Ahí está. ¿Cómo lo convierto? Tengo que poner algo arriba y algo abajo. ¿Qué pongo abajo, Salón? Quiero convertirlo a metros. ¿Qué pongo abajo? Bien, 1 kilómetro. ¿Por qué voy a poner abajo 1 kilómetro? Porque es lo que yo quiero eliminar. Entonces ya se puede ir aquí y ya se puede ir de acá. ¿Y qué pongo arriba? Acuérdate, ¿a qué lo queremos convertir? A la unidad básica. Arriba tiene que ir metros. ¿Pero cuántos metros? 1000 metros. Bien, Keila. Ya, dale, pero si no quiero poner 1000, pongo 10 a la 3 metros. Y en conclusión, ¿qué tenemos entonces? Vuelvo a copiar el mismo número, pero estas exponentes en base 10, ¿qué resultado me dan? Dale, lo sumo, lo multiplico. Súmalo. Bien, Diego. Sería 10 a la 6. ¿Qué cosa? Metros. Dale, ¿no era kilómetros? No, pues kilómetros ya se eliminó. Te queda metros. ¿Ya? Pero ahí termina el ejercicio. No. ¿Qué hemos hecho? El primer caminito de kilómetros debemos de pasar a metros y de metros recién a gigámetros. Ahora, esto cambia los gigámetros. Si lo quiero cambiar a gigámetro, ¿qué va abajo? Metros. ¿Qué va arriba? ¿Qué va arriba? Gigámetro. Bien. 1 gigámetro es igual a 10 a la 9. Hace un ratito lo vimos. Es igual a 10 a la 9. Entonces, ¿qué queda? En conclusión, vuelvo a copiar el número. Y ahora estos que estoy subrayando de verde, ¿se suman o se restan? Mira que se está dividiendo.
Te restan, claro. Entonces sería 10, bueno, 6 menos 9, sale menos 3. Y al final me queda gigámetros, porque este se eliminó con este. No sé si hasta ahí me dejo entender. Por favor, pon el like si esto está claro. Si necesitas que repita algo, dímelo, por favor. No hacemos raíz, no le hacemos raíz. Tranquilos. Correcto, gracias muchachos. Bien, entonces hasta ahí terminamos notación científica, ¿no? Pasamos a la siguiente parte, que es convertir unidades. 16M. No es 16M. Yo he puesto acá mal mi letrita, de repente. Esta es la G, es de gigámetros. Lo decía Santiago. ¿Ya? Esta es una G. Espero haber respondido tu pregunta. Ay, Marisol, gracias. Qué bueno que sea la primera vez que lo entiendo. Excelente. ¿Ya? Sí, disculpen, era la letra, era la G. Solo que por hacerlo rápido, pero sí, 6. Ya está. Bien. Entonces, ¿por qué 10 a la 9? Aquí, un gigámetro es 10 a la 9. ¿Cómo lo sabemos? Nos fijamos en la tablita. Acá está. Un gigámetro es 10 a la 9. No sé si eso responde a tu pregunta, Dayan. Debe de ir arriba. No. A ver, vamos de nuevo. Yo tengo metros y yo quiero que se vayan los metros. Por lo tanto, metro debe de ir abajo. ¿De acuerdo? Yo quiero que se eliminen metros, por eso que metros los pongo abajo. Pero ¿qué quiero obtener? Mi respuesta, quiero obtenerlo en gigámetros. Y por eso gigámetros va arriba. Un gigámetro es 10 a la 9 metros. Volvemos a la tabla. Aquí. La unidad base, vamos a ponerlo de ejemplo gramos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un decagramo. Un decagramo. ¿Cuántos gramos son? 10 a la U gramos. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, tengo un hectogramo, ¿cuántos gramos en realidad son? 10 a la 2 gramos. Entonces, un gigagramo, ¿cuántos gramos son? 10 a la 9. No sé si eso responde tu pregunta, Keila. Ya. Memotecnia como tal no densa. De verdad no es que haya alguna memotecnia. Sin embargo, en examen de admisión viene deci, centimili para las pequeñas. Ya si la pregunta es difícil, máximo, viene micro, nano, no viene más. ¿Ya? Hasta esta parte. Ya si es que postulan a UNI, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, que si es un poquito más complicadita, sí te puede venir pico o fen. Pero hasta San Marcos, Callao, máximo va a venir en nano en las chiquitas. Entonces no son muchas, son 5. Deci, centi, mili, micro y nano. ¿No? En la parte de arriba, igual, viene kilo, mega y giga. Esas 3 sobre todo. Entonces no es que sean muchas y espero que al menos esas, en verdad la aprendemos con la práctica. Mientras más ejercicios hagamos, mejor. ¿Ya? Vuelvo a esta parte para hacer el ejemplo con Keila. Keila, por ejemplo, mira aquí. Tenemos de litros. Yo quiero pasar a centímetros cúbicos. Entonces, como quiero eliminar litros, litros tiene que ir abajo. Pero ¿cuál es la regla de equivalencia? Un litro es 1000 centímetros.
Por eso acá abajo va 1 y arriba va 1010 a la 3. Es lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Cuál es la equivalencia? Un gigámetro, no sé si se acuerdan, lo puse en el ejemplo del inicio. Un gigámetro, esa G está resumiendo a ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Un gigámetro es equivalente a 10 a la 9 metros. Y creo que quizá ahorita puede estar un poquito más claro, Keila, por qué estoy poniendo el gigámetro arriba, 1, y por qué el 10 a la 9 abajo. Confírmame, por favor, si quedó claro, Keila. Y sí, no hay problema. Vamos con otro ejercicio. Parecido. A ver, aquí tenemos que seguir convirtiendo. Por aquí hay otro de conversión así, igual parecida. Aquí, por ejemplo, ¿ya? En esta pregunta. La distancia entre dos átomos se denomina longitud de enlace. En una molécula de hidrógeno, la distancia es de 0,741 angstrom. Angstrom no está en la tabla, muchachos, porque no es una unidad del sistema internacional. Pero si te preguntas, porque a pesar que no está en la tabla, es conocida, Armstrong está aquí. Armstrong es 10 a la menos 10. ¿Ya? Entonces, justo hace referencia al ejercicio que te mostraba, que si no me equivoco es ¿dónde estamos? Aquí. Esta A con esa bolita arriba hace referencia a Armstrong, ¿ya? Bien, entonces el primer enlace del hidrógeno está en Armstrong. El segundo enlace hidrógeno-azufre está en nanómetros. Y el tercero está en picómetros. Finalmente te pide que todas estas distancias las ordenes de mayor a menor. Pero si una está en Armstrong, otra en nanómetro y otra en picómetros, ¿puedo ordenarlas así como están? No. Tengo que hacer que todas estén en la misma unidad para poder comparar. Entonces, vamos a pasarlo a la unidad básica, que es metros. Entonces, vamos a convertir la primera. La primera cantidad es esta. Entonces, vamos a convertir. Si yo quiero obtener metros, ojo chicos, quiero obtener metros, ¿qué va arriba? Queremos obtener metros, entonces, ¿qué va arriba? Metros, obviamente, arriba va lo que tú quieres, obtener. Ya, dale, fácil, pongo metros. ¿Y abajo qué va a ir? Abajo va Armstrongs, ¿verdad? Abajo va Armstrongs. Entonces, ¿qué nos decía la tabla? O yo te indiqué cuál es la equivalencia, ¿no? Armstrong, ¿a cuánto equivale? A 10 a la menos 10. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, ¿ya? Entonces, esto se simplifica. Este Armstrong se va con este Armstrong y me queda entonces en conclusión 0,741 por 10 a la menos 10 metros. Y ya lo tengo en metros.
Vamos con la segunda cantidad. La segunda cantidad me decían 0,133 nanómetros. Bien, chicos, lo quiero pasar a metros. ¿Qué va abajo? Nanómetros, bien. ¿Y qué va arriba? Metros. Excelente, Denzel y Keila, que están ahí adelantándose. Bien. Entonces, veamos el cuadro para recordarnos la conversión. Un nanómetro es igual a 10 a la 9 metros. Entonces, volvemos aquí. Un nanómetro es igual a 10 menos 9 metros. Se van nanómetros. ¿Y qué me quedan? 0,133 por 10 a la menos 9 metros. Y finalmente vamos con el 3 de aquí, que me dice 109 picómetros. Bien, en el factor de conversión que va arriba, que va abajo, bien, Elian, metros arriba, es lo que yo quiero obtener. Y abajo, picómetros, bien, Keila. Si no lo recuerdas, por el momento, vamos con el cuadro. Aquí está. Un picómetro es igual a 10 a la menos 12 metros. Un picómetro es 10 a la menos 12 metros. Se va el picómetro, se va el picómetro. Como conclusión, ¿qué me queda? 109 por 10 a la menos 12 metros. Ahora que ya todos están en metros, debemos de comparar. Pero pregunta, si él es 10 a la menos 10, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12, ¿podemos comparar? Si están en diferentes base 10, no es tan sencillo. Nos conviene ponerlos a todos igual. Entonces, como el primero fue 10 a la menos 10, vamos a darle forma a todos de 10 a la menos 10. Aquí, para que sea 10 a la menos 10, tengo que correr una coma decimal. Y ya está. Sería 1,33 por 10 a la menos 10. ¿Ah? Entonces, este de aquí, que se convierte en 10 a la menos 10, o sea, que sea el valor más pequeño, aquí hemos corrido una coma decimal. ¿Por qué? Aquí tú le quitas o le vas quitando un espacio y te da lo mismo de arriba. Y ahora acá igual hay que cambiarlo. Quiero pasarlo a 10 a la menos 10. Entonces aquí sería 1,09 por 10 a la menos 10. ¿Cómo me doy cuenta de esto, Dalia? ¿Cómo es más fácil? Mira, si no lo ves tan rápido, sepáralo. 10 a la menos 2, 10 a la menos 10. Esto es lo que tú quieres obtener. ¿Ah? Eso ya no lo toques. Trabaja solo con esta partecita. Cuando algo lo divides, o perdón, lo multiplicas por 10 a la menos 2, es como dividirlo entre 10 al cuadrado. Es como dividirlo entre 100. Si 109 lo dividimos entre 100, me queda 1,09. Claro, corre a la izquierda. Gracias, Keila. Ya lo dijimos. Si es negativo, tu comita va a correr 1, 2, hacia la izquierda. Y copias lo que queremos que nos quede. Entonces, ahora sí, mira. Este es 0,7. Este es 1,3. Y este es 1,09.
¿Cuál es más grande? Y ahora este 10 a la 10 lo vemos como manzanas. Tenemos 0,7 de manzana, 1,3 de manzana y 1,09 de manzana. ¿Cuál es más grande? Excelente. El 1,33 es más grande. ¿Cuál le sigue? El 1,09. Y al final, el 0,7. Así es. ¿Ya? Volvemos entonces con nuestra conversión de unidades. Y más que aquí para conversión de unidades, lo que más quiero es que recuerdes la fórmula, porque después solo es aplicar en el ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo convierto la temperatura? Ese es el factor de conversión de la temperatura, aunque aquí te voy a agregar el término de Rankine. No lo he puesto porque generalmente no se puso en examen de admisión, pero si alguno de ustedes quiere postular a la UNI, en UNI sí viene. ¿Ya? Estos son los factores de conversión. ¿Por qué es tan fácil convertir entre Celsius y Kelvin? A ver, ¿quién se da cuenta? Dime en el chat. ¿Por qué es fácil convertir entre estos dos? ¿Qué tendrán en común? El mismo denominador, bien Naomi, bien Renzo. Este 5 que tienen igual se puede eliminar. Y al final, ¿qué me queda? Al final me queda que Celsius es igual a Kelvin menos 273. Pero como es más fácil sumar que restar, la fórmula que más vamos a usar para convertir temperatura es esta de aquí. Celsius, le sumas 273 y te da la cantidad de Kelvin. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, estate atento. Supongamos que tú viajas a Estados Unidos, donde la temperatura se mide en Kelvin. Te vas ahí con tu tóxico, te vas con tu piraña, no lo sé. Vas con alguien en Estados Unidos. Y esa persona, tú crees que tiene fiebre. Vas a la farmacia en Estados Unidos, pides un termómetro, pero su termómetro está en Kelvin. Le tomas la temperatura a esa persona y te indica que su temperatura es 312 Kelvin. Entonces, ¿cómo sabes tú si tiene o no tiene fiebre? A ver, díganme, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Ese termómetro lo desconozco, yo no trabajo con Kelvin, yo mido en Celsius aquí en el Perú, pero allá en Estados Unidos no hay termómetros que sean en Celsius, solo hay en Kelvin porque Kelvin es la unidad que ellos utilizan. Entonces, fíjate pues, mira, ¿tú qué tienes, Kelvin? Y yo tengo Kelvin, y a Kelvin le resto 273, ¿qué obtengo? Celsius. Ah, bueno, resta. A ver, los matemáticos, ¿cuánto me sale la respuesta? 39 Celsius. Entonces, ¿está o no está? No, qué malo, Ricardo. Aquí está con fiebre, toca esperar a ver si muere, dice. No sé convertir la temperatura, entonces me toca esperar a ver si muere. No, pues, Ricardo, ahorita acabas de aprender a cómo convertirlo. Entonces, si mañana más tarde vas a Estados Unidos y te toca trabajar con un termómetro en Celsius o en Kelvin, ya sabes cómo convertirlo. ¿Ya? Entonces, sí, pues esta persona estaba con fiebre, entonces nos tocará darle medicina. ¿Ya? Entonces, para eso están las fórmulas de conversión, que no hay más que otra que aprender cuáles son las fórmulas de conversión. Y en ese sentido, la que más vamos a usar es esta. Celsius más 273 da Kelvin. O Kelvin menos 273 me da Celsius. Así es. Lo mismo para para el volumen. Para el volumen ya hemos utilizado esta unidad. Acuérdate en el ejercicio pasado. ¿Cuál es la que más tienes que recordar? 1 metro cúbico es 1000 litros.
Y 1 litro es 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Si te das cuenta, mililitros y centímetros cúbicos son iguales. Es decir, yo tengo 500 mililitros. Ah, bueno, entonces tienes 500 centímetros cúbicos. Yo tengo 2500 mililitros. Ah, entonces tengo 2500 centímetros cúbicos. Así de simple. Y bueno, ya solamente nos quedan los ejercicios que no hemos resuelto en la clase. Si por ahí te has quedado con alguna duda, consulta, ya sabes, escríbemelo ahora. O si no, también luego con la coordinadora académica me puedes hacer llegar tus consultas. ¿Ok? Y cuando ya terminamos la clase, te comparto el link del material que estoy escribiendo y tú vas a poder ver todos los escritos y las resoluciones también después. Ah, buena pregunta, Ruth. ¿Qué es TOR? TOR es una unidad de medida de presión, ¿no? Así como yo digo que la longitud se puede medir en metros, en kilómetros, en yardas, en pies, la presión se puede medir en pascales, en milímetros de mercurio, en torno. No sé si respondí tu pregunta, Ruth. Vamos a ver este ejercicio. Dice, el ácido perclórico, que tiene esta fórmula química, pertenece a un ácido oxidante fuerte, es corrosivo y tiene la siguiente densidad. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, el primer dato que nos dan es el dato de la densidad. Que nos dice que es 1,768 gramos por centímetro cúbico. Tiene un punto de ebullición de 203 grados Celsius. Hasta ahí nomás, y sin que te lo diga el ejercicio, ¿puedes trabajar con este valor de temperatura? A ver, dime, Salud. ¿Podemos o no podemos? No podemos. Porque, ¿qué hemos dicho? La temperatura obligatoriamente debe de estar en Kelvin. En Kelvin, ¿ya? Seguimos. El punto de fusión es de menos 18 grados Celsius. Es soluble en el agua y en concentraciones superiores a esta concentración de mol, ¿ya? Y puede resultar explosivo. Marcar verdadero o falso, ¿no? A ver, dice. La concentración, que es la división entre mol y litros, ¿es básica o derivada? Es una magnitud derivada. Dani, ¿por qué es derivada? Porque hay una operación. Estás dividiendo mol entre litros. Estás dividiendo cantidad de sustancia entre volumen. Y dijimos que cualquier multiplicación o división de unidades es derivado. ¿Ah? Seguimos. La densidad es considerada una magnitud derivada. Hasta ahí, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro, la densidad no está en el cuadrito. Y se mide en kilogramos por metro cúbico. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero si te pidieran la densidad en fórmulas de química, ¿cómo estaría expresada la densidad? Si tuvieras que aplicarlo en una fórmula de química, ¿la puedes poner en kilogramos? ¿La puedes poner en metros cúbicos?
No, no sería con newtons. En vez de kilogramos, hemos dicho que tenemos que aplicar la fórmula en gramos. Y en vez de metros cúbicos, hemos dicho que tenemos que aplicarlo en litros. Ese sería el cambio. Litros o mililitros. Bien, Russell. Bien, dice, en unidades del sistema internacional, la diferencia de temperaturas es, a ver, hay que convertir y restar. Para convertir de Celsius a Kelvin, ¿qué dijimos? ¿Cuánto hay que sumar? ¿Cuánto le sumamos? Muy bien, Keila, 273. A ver, da tu resultado. En el primer caso es 476 Kelvin. Y en el segundo caso, ojo, al ser negativo, deberías de restar 273 menos 18, que en este caso te sale 255 Kelvin. Y te piden la diferencia de estas dos temperaturas. ¿Y cuánto es el resultado? 221 Kelvin. Pero ojo, un detallito. Siempre que te pidan diferencias de temperaturas, no es necesario convertir. Porque si la diferencia es 5 gramos en Celsius, también va a ser 5 gramos en Kelvin. Te lo voy a demostrar. ¿Ya? Restemos o veamos cuál es la diferencia aquí. Si tú restas 203, restamos 203 menos la otra temperatura que es menos 18. Este menos con este menos se vuelve más. Y finalmente me sale lo mismo. Mira. Entonces, ese es un como que secretito o truquito en examen de admisión. Creo que tú sabes que en el examen de admisión es súper importante el tiempo. No te puedes demorar mucho tiempo en responder las preguntas. Tienes que hacer la mayor cantidad de preguntas en el tiempo más corto. Entonces, hubieras perdido tiempo convirtiendo. Si la pregunta solo te pide diferencia, fácil, réstalo, nada más, sin convertirlo. Lo restes en Celsius o lo restes en Kelvin, te va a dar lo mismo. ¿Listo, Salón? Entonces aquí también es verdadero. Finalmente son verdaderas 2 y 3 y la clave es carbono. Bien, son las 16:30 o 4:30 que termina nuestra clase. Un gusto encontrarme con ustedes. Espero que todo haya quedado claro. Y bueno, nos vemos la próxima semana para continuar química. Cuídense mucho. Ahorita les mando el link del material.